Hoy vamos a hablar un poco, bueno, voy a empezar con el libro de Gálatas. Este es el primer capítulo. Voy a hablar un poco de la introducción de Gálatas, el apostolado de Pablo y del Evangelio. Y le he puesto como título Evangelio Light. No sé si lo estoy pronunciando bien en inglés. Ligero, un evangelio ligero, superficial, un evangelio cómodo. Y ¿le puedes dar adelante? Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cómo te gustaría que sea el evangelio en esta iglesia? ¿Qué te gustaría que predicásemos hoy? O se predique, o se enseñe. ¿Qué te gustaría a ti? ¿Un evangelio más de prosperidad? Estaría bueno, ¿no? No me mires a mí. ¿No? ¿No les gustaría ser prósperos, tener mucho dinero? ¿O no les gustaría un evangelio, qué sé yo, un poquito más suave, que no se hable mucho de pecado? Porque eso espanta a la gente, ¿verdad? O que no hablemos de la ira de Dios. ¿Para qué hablar de ellos si podemos ser más suaves y así captar más gente? ¿Por qué no podemos predicar un evangelio, hacer un evangelio más alegre, más guay? Con mucha música a tope. A mí me gusta la música. Pero que les divierta más. Quizás así puede venir más gente y la gente no se puede herir, no se puede sentir bien, es más, se va a gozar, va a estar muy bien. ¿Qué tipo de evangelio te gustaría a ti? Hoy, siéntete con libertad. Tú eliges. Un evangelio light. Un evangelio ligero. Estaba buscando unos sinónimos de la palabra ligero. Puede ser un evangelio rápido. Sí, y ahora que me acuerdo, hace mucho tiempo cuando asistía a una iglesia antes, me acuerdo que había varias familias en la iglesia donde estaba que tenían sus hijos con problemas. Y me acuerdo que querían solucionar los problemas de sus hijos rápidamente. Parecía que quisieran meterlos a un microondas y ¡pum!, salgan cambiados. Y oraban y hacían un montón de cosas, pero nunca se iban a la palabra de Dios. Me acuerdo que nunca les enseñaban a sus hijos la palabra de Dios, pero querían que sus hijos sean diferentes. Un evangelio ligero, un evangelio rápido, un evangelio veloz, un evangelio tuene, son sinónimos de ligero, un evangelio liviano, un evangelio insustancial, un evangelio insignificante, un evangelio superficial, voluble, informal, irreflexivo, atolondrado, imprudente y muchos más. ¿Cuántas veces o cuántos hemos escuchado estos tipos de evangelios ahora en día? Cada vez estamos más y más llenos de estos tipos de evangelios. No sé. Pregunto, ¿existe algún evangelio diferente? ¿O hay otro evangelio diferente del que creemos en esta iglesia, en nuestra iglesia? No. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban. No existe otro evangelio, no hay más evangelios, hay uno solo que es la palabra de Dios, que está basado en un evangelio bíblico, sano. Ese es el único evangelio que hay. La tecnología. Así que hoy me gustaría hablar un poco de este evangelio bíblico.
Pero para esto voy a hacer dos contrastes en dos preguntas o en dos temas. Evangelio según hombres y evangelio según Cristo. Porque Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. ¿Quiere un evangelio de acuerdo a los hombres o un de acuerdo según Dios, según Cristo? ¿Vale? Pablo, quiero hablar un poco de Pablo. ¿Vale? Quiero hablar una introducción rápida de Pablo. ¿Es Pablo un verdadero apóstol? El evangelio según hombres, el evangelio según Cristo. Quiero hacer una introducción breve de Pablo, porque ya el pastor, la semana pasada, hizo una buena introducción para mí de Pablo. Habló de Pablo muy bien, su propósito de Pablo. Gálatas 1:1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Sí, Pablo es un verdadero apóstol. Él es un enviado, un comisionado. Juan 20:21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Hace poco alguien me dijo que Pablo era un machista. Me lo dijo una mujer, entre comillas cristiana. Me lo dijo porque estaba muy metida en el feminismo y defendía muchas cosas que no están dentro de la Biblia. Yo le decía, pero eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia. Me dice, pero bueno, Pablo es un machista y es hombre, y a la final lo que ha escrito es escritura de hombres. Así que tú lo puedes interpretar como tú quieras. Pero nosotros aquí creemos que las escrituras tienen autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, es autoritaria y verdadera. Toda la escritura es inspirada por Dios, dada por la inspiración de Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y para instruir en justicia. Es palabra de Dios. Así que Pablo es un instrumento de Dios, es un medio donde Dios nos ha dado parte del Evangelio. Pablo es un apóstol en el sentido más profundo y pleno, revestido con toda la autoridad de aquel que lo envió. Su apostolado es igual que el de los 12 apóstoles. Por tanto, hablamos de los 12 apóstoles y Pablo. Estos 12 y Pablo fueron embajadores o mensajeros especiales escogidos y adiestrados por Cristo para echar los cimientos de la iglesia temprana y ser canales de la revelación completa de Dios para ese entonces y para hoy. Pablo es el último de los apóstoles. 1 Corintios 15, del 8 al 9 dice, y el último de todos, como un abortivo, me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo no viene de parte de hombres, sino de parte de Jesucristo. Yo siempre le doy aquí atrás y es aquí el ordenador. Esto significa una cosa: mi apostolado es genuino, por tanto, lo es también en el evangelio que proclamo. Y no importa lo que digan los judaizantes, que os perturban, soy un emisario designado divinamente. Como ya hemos dicho, los oponentes de Pablo se habían infiltrado en las iglesias de Galacia del sur y estaban calumniando su apostolado a fin de mostrar que su evangelio no procedía de Dios. Para defender su apostolado del ataque de los falsos maestros, Pablo recalcó que Cristo mismo lo había nombrado como apóstol antes que se encontrara con los demás apóstoles. Esto lo podemos ver en el versículo 17 y 18.
Gálatas 1:6. Dice así. Si lo tienes, Gálatas 1:6. Y este es un poquito más el centro, es el versículo clave de la cual me voy a desarrollar el mensaje. Dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que pronto, Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado el que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo acusa a los Gálatas de cambiar el evangelio de la gracia por la fe por un evangelio de las obras de la ley. Este era Pablo, una pequeña introducción. Hay mucho más que hablar de Pablo, mucho más. Pero esta es una pequeña introducción, pues se habla más todavía de él en todo el libro y tenemos mucho que hablar en todo el libro sobre Pablo. Hablaremos mucho de la gracia por la fe. Pero hoy me quiero centrar más en el Evangelio. Evangelio según hombres. Pablo dice en el versículo 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está clarísimo que Pablo no tiene en mente buscar el favor de los hombres, un evangelio limitado al solo gusto de los hombres, un evangelio ligero, un evangelio light. Evangelios que hoy en día se predican, se enseñan. Por ejemplo, no digo tengo la suerte, más bien lo contrario, de haber pasado por muchas iglesias, muchos tipos de evangelios. Y he visto muchas cosas. He visto predicar y enseñar cosas que no están en la Biblia, que no son bíblicas. Le doy gracias a Dios porque estoy aquí. Una iglesia donde buscan cada día más la palabra de Dios, porque aman la palabra de Dios. Pero yo he estado en iglesias donde se han podido enseñar, por ejemplo, la supergracia. Dios es amor, todo es válido, todo es igual. Dios me ama y puedo hacer lo que quiero. No tienen temor a Dios. He estado en iglesias así. He estado en iglesias de prosperidad, que es todo lo que predican y enseñan solamente es tú puedes ser próspero, tú no eres cola, eres cabeza, así que si quieres ser un verdadero cristiano tienes que ser, tiene que haber excelencia en ti, se tiene que notar. Así que quieres ser próspero, pues trae tus ofrendas y tus diezmos aquí y verás cómo lo serás. Dios, así como tú das a Dios, Él te dará y más. Y puedo hablar mucho más, pero he estado en iglesias así. Iglesias superficiales también, inclinadas a métodos y estrategias de hombres, como la psicología, iglesias moralistas, etcétera, psicología. Yo me acuerdo que una vez estaba en la iglesia donde yo antes asistía y llevaba un grupo de jóvenes. Pues y en este grupo de jóvenes habían jóvenes adolescentes con problemas. El caso era en que habían chicos que estaban metidos en homosexualismo, lesbianismo, porque no recibían un evangelio verdadero, pero una vez se me acercó uno de los líderes y me dijo, mira, a mi hijo, a mi hija, no voy a decir, yo quiero que le ayude a alguien más profesional. Yo quiero que le ayude un cristiano que conozca la palabra, pero también que sea psicólogo. Porque
suficiente solamente la palabra, hay que ayudarles psicológicamente. Y yo me quedé fatal, porque sé... ¿Se ha apagado o lo suena? Yo sé que la palabra, el Evangelio es poder de Dios. Y solo necesitamos el Evangelio. El Evangelio es eficaz. El Evangelio cambia vidas. El Evangelio transforma vidas. La psicología no. La psicología te puede tratar por afuera, pero por dentro no. La psicología no salva. Es muy complicado, muy duro. Pero muchos jóvenes se pierden por estas razones. Muchos adolescentes, familias se destruyen por estas razones. Porque no está Cristo en medio de ellos. Está métodos de hombres, está estrategias de hombres. Iglesias también como emocionales, he estado en muchas. Yo he participado y estoy totalmente arrepentido. Donde más eran conciertos que evangelio. Y yo ya he sufrido, he pedido perdón. Y no saben el dolor que me causó cuando entendí que todo lo que hacía ofendía a Dios. Pero era muy, muy bueno haciendo conciertos. y trata al enemigo mucho tu ego. Pero me encantó cuando Dios me dio de verdad y me tiró al suelo y me humilló. Ahora yo puedo cantar todo lo que quiera porque estoy agradecido y puedo hacerlo como quiera porque sé que estoy en un lugar, en una iglesia donde se alaba y se adora a Dios de verdad. Pero hay estos tipos de evangelios que están haciendo daño a la iglesia. Mucho daño. Son evangelios que no son realmente evangelio. Y esto no estaba en la mente de Pablo, ni de los demás apóstoles, ni de la iglesia del primer siglo. Porque, por ejemplo, ¿qué atractivo puede ser lo que le ocurrió a Zafira y a Ananías? Por engañar, por ser egoístas, por ser falsos, murieron. No hay nada atractivo con esto. Mejor dicho, aquel que quiera agradar a los hombres y no a Dios no es siervo de Dios. Aquel que quiera agradar a los hombres y no a Dios no es siervo de Dios. Y vamos a ver un ejemplo que está en la Biblia, un ejemplo, una historia, un hecho que nos puede ayudar a entender qué es un evangelio que no proviene de Dios, o cómo es una iglesia y qué es lo que hace una iglesia que no proviene de Dios, o cómo se comporta. Y quiero que sepan que en 1 Corintios 10, del 11 al 12, dice: y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Estoy hablando de Éxodo. Éxodo 32. Éxodo 32. Éxodo 32. La iglesia, así le he llamado, del becerro de oro. Una iglesia que estaba en el desierto. No he encontrado otra figura, lo siento. Pero la iglesia del becerro de oro. Pero primero vamos a leer Éxodo 20. En Éxodo 20, no se preocupen, yo lo leo. En el versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4 dice: no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Esto pasó en el capítulo 20. Luego Moisés vuelve a subir al monte donde se encontraba con Dios, y mientras estaba ahí llevó al joven Josué. ¿Quién es Josué? Josué era un joven aprendiz para el ministerio. Josué, he dicho José, ¿verdad? ¿Sí, no? Josué al final es el que introduce al pueblo a la tierra prometida. Pero mientras él fue a buscar a Dios, hablando de Moisés, dejó encargado al pueblo a alguien, a Aarón, su hermano, al pueblo que estaba en el desierto, o también llámese la iglesia del desierto, que luego se convirtió en la iglesia del becerro de oro. ¿Quién era Aarón? Aarón era un sacerdote quien entraba al tabernáculo que Dios había diseñado y ellos lo habían construido, y él era como el mediador, el puente que conectaba se conectaba Dios con el pueblo, a la iglesia del desierto. Ese era Aarón. Muy bien, ahora sí vamos a ir a Éxodo 32 y vamos a leer un poco de Éxodo 32. ¿Vale? Ahí lo vamos a dejar. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma como con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Muy bien. Esto es lo que ocurrió. Viendo el pueblo que Moisés estaba tardando, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses. Levántate y haznos dioses. ¿Por qué? Yo me imagino, Aarón, Moisés está tardando y falta un poco de chispa. Estamos ya aburridos, estamos cansados. Falta un poco de motivación aquí en nuestra iglesia del desierto. Estamos en el desierto y no hay muchas cosas que ver. Nos falta un poco de alegría. Y Moisés ya se está tardando mucho, ¿no crees, Aarón? Y tú, Aarón, estás ahora como reemplazo. No está el pastor principal, pero estás tú, Aarón. ¿Qué te parece si nos haces dioses? No un dios, dioses. ¿Qué te parece si nos haces dioses? Porque ya se tardó demasiado Moisés. Así como Moisés tardaba en venir, así su pueblo lo rescató. Hacía que su pueblo, que él sacó de Egipto,
por medio de Dios. Así podemos ver hoy en día de muchos tienen como tardanza la segunda venida de Cristo. Así como para ellos Moisés estaba tardando y no sabían qué había pasado con él, ahora en día muchos tienen como tardanza la venida de Cristo. Es más, algunos piensan que ya Cristo no va a venir y se enseña. Hay algunas iglesias en Latinoamérica que se enseña que Cristo ya no va a venir. Y hacen un montón de cosas. Yo conocí una. Es cosa de locos. Conocí a una que, como decían que Cristo se tardaba, por la mañana, a las 6 de la mañana, estaba frente de la iglesia donde iba. Por la mañana se levantaban, se iban a la playa a las 6 de la mañana y todos desnudos comenzaban a hacer cosas, a alabar y adorar. Sí, cosas raras. Latinoamérica está repleto de estas cosas, por eso escapé de ahí. Dice el apóstol Pedro que algunos tienen como tardanza la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego mucha gente se comienza a inventar muchas cosas. Comienzan a fabricarse dioses para sí mismos. Muy bien. Haznos dioses, le dijeron a Aarón. Se acercaron a Aarón y le dijeron, haznos dioses. Tú haznos dioses. ¿Y qué les había dicho Dios en el capítulo 20 de Éxodo? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ellos se olvidaron de eso y le dijeron a Aarón, haznos dioses. Pero sin embargo, Aarón acepta. ¿Por qué? Porque no quería quedar mal con ellos. Quizás le entró temor. De repente veía que todos estaban eufóricos y de repente dijo, si no hago lo que ellos quieren, se van. Y dejó de ser su líder. Haznos dioses. Muchos dicen, he escuchado muchas veces que dicen, por ejemplo, una vez le pregunté a un amigo cristiano que estaba mucho coqueteando con una secta que se llama G12. Y le dije, oye, esa secta es peligrosísima. Me dijo, pero si funciona no pasa nada. Pero si funciona, está bien. Si funciona. Si le va bien a él, si está bien con ellos, y su iglesia está creciendo porque crecen, está bien, no pasa nada. Yo le decía, pero no se encuentra en la Biblia. No importa, me decía, pero funciona. Muchos pastores y líderes hacen de lado la Biblia para agradar a los hombres, para que no los abandonen, porque está en juego muchas veces su orgullo, su propia gloria, a muchos su dinero, su fama, etc. Así que Aarón se dio y les dijo, apartad los zarcillos, los aros de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos, y traédmelas. Y él las tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, con un cincel. Le comenzó a dar forma. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Mira, él era experto trabajando con el buril. Imagínate, a Aarón se sienta, coge el oro de todos y comienza a tallar.
con un cisel el becerro. Poco a poco, haciendo los hombres colas y él preguntándoles, ¿cómo te gustaría que le dé forma? ¿Así? ¿La oreja más grande, más pequeña? ¿Cómo te gustaría la cara un poquito más bonita, que sonría? ¿Te gustaría un poquito de prosperidad? Si puedes darme un poco más de oro, te lo hago. A mí me gustaría cantar menos, le decían. Y tampoco que la reunión dure poco, que la palabra dure poco. Cantar menos y dure poco, una misa, en realidad. Otros decían, a mí más amor, pero no nombres la palabra pecado. No la nombres, más amor. O de repente otros decían, a mí no quítale un poco de ira de parte de Dios. O de juicio. Esas palabras no me gustan. Se ve más bonito así, el becerro, sonriendo y haciendo así. ¿No? Estaba haciendo una imagen, un Dios al gusto de los hombres. Esto es lo que estaba pasando. A mí me gustaría más felicidad. Feliz, amor fraternal, compañerismo. Pero no menciones, quítale la palabra compromiso. Es que compromiso es que... Si estamos todos bien, felicidad. En esta iglesia se habla mucho del amor, ¿verdad? Y me encanta. Pero algunos quieren quitarle compromiso. Menos compromiso, eso todavía no. Propósito. El pastor dijo la semana pasada que Pablo tenía claro su propósito. Pero algunos dicen, no, propósito, no, todavía no. Llamado, obra, quítale eso. Felicidad. A la final la Biblia dice que en esto verán que somos discípulos de Él, que nos amamos los unos a los otros. Y así se puede transversar el Evangelio. Israel dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Le estaban atribuyendo la gloria de Dios a un becerro, a un mono de circo. Le estaban atribuyendo lo que Dios hizo. ¿Sabes qué? Muchos pastores se atribuyen lo que Dios hizo. Muchos líderes y hombres y mujeres con talento son becerros de oro. Endiosados y les atribuyen a ellos la gloria de Dios. Y a muchos les gusta que lo hagan. Les gusta que alimenten su ego. Pero no son más que becerros de oro. Tócale sus dioses a algunos y verás cómo saltan. Me acuerdo que estábamos conversando con algunos familiares y unos amigos de Perú y un cantante X estaba orando y le decía a Dios en su concierto, no acepto un no por respuesta, me decía. O sea, tú tienes que hacer lo que yo digo. Entonces, uno de mis hermanos comentó, eso no es bíblico. ¿Y para qué lo comentó? De todos lados saltaron diciendo, ¿tú quién eres para hablar mal de ese cantante? Tú, wow, su Dios, habíamos tocado a su Dios. O diosa. Muchos endiosan. Hay muchos predicadores que tienen un ego. No son más que becerros de oro. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Imagínate a Aarón acercándose a su becerro que había fabricado y le dice, becerro, sí que tienes poder,
Mira cómo la gente está aquí buscándote. Gran avivamiento se está viniendo. Becerro de oro, tú sí que tienes fuerza. ¿Sabes qué? Yo estoy comenzando a creer en ti, becerro. Así que vamos a hacer fiesta para ti. Te vamos a hacer fiesta, te vamos a adorar, te vamos a alabar, te vamos a exaltar. Vamos a hacer fiesta. Nos vamos a divertir. ¿Sabes qué, becerro? Vamos a entretener a esta gente, a este pueblo, y así ellos van a estar contentos con nosotros. Es más, si los entretenemos, los tenemos contentos, y no les decimos nada que les ofenda, ellos no se van a ir, nos van a seguir. Con tal que no se aburran, no se apartarán. Hagamos fiesta. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. ¡Wow! A un becerro de oro. A un becerro de oro. Cuando ellos habían salido, cuando Dios los había sacado de Egipto con milagros, habían visto el poder de Dios. Ahora le estaban atribuyendo a un becerro de oro lo que Dios hizo. Y ahora le van a exaltar. ¿Cómo somos los hombres? Vamos a hacer fiesta. Cuando se trata de fiesta, el pueblo sí que madruga, ¿verdad? Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto. Cuando se trata de fiesta, están todos ahí. Una vez me llama un primo mío de Argentina y me dice, él es promotor de música, de músicos cristianos. Me llama y me dice, mira Domenico, yo sé que en la iglesia que tú estás hacen conciertos en los campamentos juveniles. Y me dicen, mira, tengo a un cantante que tú lo conoces, que es de Tercer Cielo. Lo digo porque lo he dicho, perdonad. Pero tengo un cantante que te puede cantar, te puede predicar, esto es verdad, te puede ministrar, te puede hacer lo que tú quieras, solo cuesta 3.000 euros. Y en vez de tú traer tanta gente y estar pagando a mucha gente, en uno tienes todo. ¿Cómo puede ser eso? Y mucha gente viene a ver a estas personas y pagan lo que tengan que pagar y vienen de donde tienen que venir para solo verlos. Yo me acuerdo que en muchos de estos campamentos veías caras que nunca venían a la iglesia, pero ahí estaban, los primeros. No fallaban. Estaban los primeros, pero luego a la semana que venía ya no estaban en iglesia, no iban a la reunión de jóvenes. Y en estos campamentos salían más engañados muchas veces con un evangelio falso, un evangelio que divierte, pero que no transforma, porque no es un evangelio bíblico, porque no es un evangelio verdadero, sano. No estoy diciendo que los cristianos no nos divertamos. Los cristianos, los seres humanos, nos divertimos, jugamos fútbol, nos gusta la música, y el evangelio a mí me causa gozo. Pero estoy hablando de una diversión diferente, de una fiesta diferente. Hagamos fiesta, dijo Aarón. Dice que el pueblo se sentó a comer y a beber. Un acto muy común, ¿saben en dónde? En Egipto, en las orgías de los cultos idólatras de la fertilidad. El pueblo había perdido la vigilancia y discernimiento moral. Estaban haciendo actos que lo hacían otras culturas. Porque cuando otras culturas tenían dioses que hacían fiesta, ellos comían, bebían, se emborrachaban,
y hacían muchas veces orgías en estos tipos de adoración a sus imágenes. La palabra regocijarse que vemos en este texto, la palabra regocijarse, según 1 Corintios 10, 7 al 8, refiriéndose a Éxodo, es de origen de índole sexual. Es como un desenfreno, una perversión causada por la idolatría. Si quieren lo leemos, 1 Corintios 10, del 7 y el 8. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000, refiriéndose a este tema, a Éxodo. Muchos bebieron, muchos comieron, hicieron fiesta, como lo hacen los paganos. Muchos fornicaron y murieron muchos de ellos. Y ya lo veremos eso más adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo Moisés a Jehová, más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios está al tanto de todo lo que ocurría en su pueblo. Y él alerta a Moisés. Cuando comenzamos a perseguir ídolos, becerros de oro, nos apartamos del camino. Se estaba apartando su pueblo del camino correcto. Esto ocurre cuando seguimos a predicadores, a músicos, pastores, etcétera, y comenzamos a alejarnos de Jesucristo, el único camino, la única verdad, la única vida, y vamos persiguiendo a todo aquel que te fascina y alimenta tu carne, que trae un evangelio que no es el verdadero, que es un evangelio de hombres. Dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. 2 Timoteo 4:3.
Ahora vemos que Moisés ora a Dios y pide clemencia, misericordia por el pueblo que había caído en pecado. Y Dios escucha su voz de Moisés y se arrepiente. Pero, ¿es que es Dios que se arrepiente en verdad? Este versículo a veces me trae mucha dificultad para explicarlo. Pero Dios no se arrepiente en sí. Dios no, en Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Es que Dios se arrepiente. Antes quiero dejar claro que esta es una frase donde lo podemos entender humanamente, que Dios escucha nuestras oraciones y nuestro clamor. Dice, porque la Biblia declara que Dios no es hombre para que se arrepienta, ya que Dios había amenazado en estos versículos que te he leído al pueblo con el juicio. No lo había decretado aún, no lo había decretado, simplemente había amenazado. Era una intención divina, no es un decreto divino. Por eso, no era un decreto inmutable, por eso Él dice, y se arrepintió, pero realmente no lo había decretado, había puesto una amenaza. Porque si Dios dice que destruirá, destruirá. Porque si Dios dice que hará esto, lo hará. Y volvió Moisés del desierto, descendiendo del monte, trayendo en su mano las tablas. Él traía las tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro. Los dos lados estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor que el pueblo gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Moisés estaba bajando con las tablas, estaba bajando con Josué, y Josué le dice a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de canto oigo yo. Josué le decía, no, se están peleando, están gritando, hay pelea. Y Moisés le decía, no hay pelea, no están gritando, están cantando. Aquí podemos ver el discernimiento de un hombre maduro en el Evangelio, como Moisés, y alguien que está aprendiendo como Josué. Un hombre maduro contra la falta aún de discernimiento de un joven discípulo aprendiz para el ministerio. Qué importante es estar al lado de un buen maestro, no de los falsos. Qué importante es estar de alguien que ha pasado por muchas circunstancias, situaciones difíciles y ha aprendido a depender de Dios. Qué importante es. Y hay algunos que no llevan años en el ministerio y ya son líderes, pastores, porque de repente son muy guays o son muy elocuentes. Qué importante es pasar tiempo con maestros, con pastores que realmente aman la palabra de Dios y a Dios. La verdad que mucho tiempo yo pasé al lado de maestros, de personas que no amaban la palabra de Dios, y perdí mucho tiempo de mi vida. Qué importante es estar al lado de pastores que se aman la palabra de Dios, que tienen un carácter forjado. Moisés baja, ve al pueblo,
ve al pueblo que estaba cantando, que estaban en una fiesta. ¿Y qué hizo Moisés? Tiró las tablas. Tiró las tablas. ¿Cuántas veces hemos hecho nosotros lo mismo con la palabra de Dios? Oye, lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. A mí qué me importa, pero funciona. Oye, lo que estás haciendo no es bíblico. A mí qué me importa. Mira cuánta gente viene. Muchas veces hemos tirado el evangelio al suelo por un evangelio de hombres. Vemos luego que Moisés entra en ira, coge al becerro de oro, lo funde de nuevo y les da de beber a los que habían estado adorando al becerro. Le dijo, amas a ese Dios, aquí está tu Dios. Lo hizo polvo, lo fundió y lo volvió a hacer polvo, porque en realidad esa imagen era polvo. Así como nosotros, ¿de dónde venimos? Del polvo. Todos esos dioses que hacemos, todos estos pastores que exalzamos, estos líderes que exalzamos y hacemos de ellos becerros de oro, dioses, son polvo, más que polvo. Dios es quien nos ha rescatado. Dios es el que nos ha salvado. Y Él nos ha dado su palabra para que nosotros podamos andar en ellas y andar en el verdadero camino. Y muchos, quizás por amor a sí mismo, muchos por querer ser famosos, qué sé yo, nos llevan a un evangelio que no es el verdadero y nosotros lo seguimos tontamente y estamos fascinados con ellos. Lo digo porque yo fui uno de ellos. Y le doy gracias a Dios que Él me rescató, Él me sacó. Y mucho más. Pero bueno, yo cuando estaba haciendo este mensaje decía, Señor, la iglesia en donde voy no es así. La iglesia donde yo estoy no son como estos que predican prosperidad, no son como estos que hacen conciertos y no predican nada. Donde estoy yo es una iglesia que sí van a la palabra de Dios. Pero ojo, hay que tener cuidado. Aarón se desvió. Aarón conocía los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que están arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Él lo sabía, pero fue así, una línea en la cual él estaba caminando y cayó. El mundo te ofrece muchas cosas. Es peligroso. Y por eso siempre que hay que estar en comunión con Dios. Por eso siempre hay que estar en tiempo a solas con Dios. Por eso hay que amar la palabra de Dios. Por eso hay que hacer caso a la palabra de Dios. Para que nosotros andemos en un camino, en el verdadero evangelio. Un evangelio según Jesucristo. No sé cómo va esto. Un evangelio según Cristo. Un evangelio según Cristo. Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombres, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio según Jesucristo? Son las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y ascensión. Ese es el evangelio que nosotros debemos predicar. El evangelio es una buena noticia, que comienza con la mala noticia que Dios es justo, perfectamente justo, y va a juzgar a los pecadores y los va a enviar al infierno por causa de sus pecados. Pero Dios, en su amor, envió a su Hijo,
que se hizo hombre y como hombre recibió en sí mismo todo el castigo de la justicia, ira de Dios que merece nuestros pecados. Él pagó el precio por ti y por mí. Pero su ira estaba sobre todos los pecadores. Ese es un evangelio que yo por mucho tiempo no escuché en estas iglesias. Una vez me dijeron, cuando llevaba a algunos jóvenes, no prediques sobre el pecado. Me lo dijeron. No hables de la ira de Dios. No hay que asustar, no hay que meterle temor a los jóvenes. Hay que animarlos. Por eso estoy aquí, porque me salí de ahí. Y yo ya no aguantaba. Porque yo estaba experimentando en ese tiempo la ira de Dios. Estaba experimentando también el amor de Dios. Porque cuando experimenté el amor de Dios, la gracia, también entendí que era un vil pecador. Que mis pecados tenían consecuencia. Que lo que yo hacía ofendía a Dios. Pero su gracia y su amor estaba también sobre mí. Él me amó. Él dio su vida por mí. El pecado que tenía que yo pagar, lo pagó Él por mí. Ahora vive Cristo en mí. Ese es el verdadero evangelio. Cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento y fe, todos sus pecados son perdonados, porque ya Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Pero también la justicia perfecta de Cristo es puesta en su cuenta por medio de la fe. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Este es el verdadero evangelio. Y este es el evangelio que tenemos que predicar siempre. Y para concluir, ¿qué ídolos nos pueden afectar hoy en día aquí en nuestra iglesia? Como he dicho, doy gracias a Dios porque esta es una iglesia sana, no nos piden dinero. No te dicen, vas a ser próspero si das más, si das. Todo lo que se da es para la iglesia, porque la iglesia necesita, hay que pagar la luz. Hay muchas necesidades dentro de la iglesia, pero no es para ser millonario a alguien. Pero ¿qué ídolos nos puede afectar hoy en día en esta iglesia? Yo sí creo que hay algunos ídolos que nos puede afectar. La comodidad. La comodidad es un peligro. La comodidad, la falta de compromiso es un peligro. El estar cómodo es un peligro hoy en día. Hay que tener mucho cuidado. Dios quiere que nosotros prediquemos el evangelio. Y si caemos en la comodidad, caemos en la falta de deseo de agradar a Dios, la falta de temor de Dios, no vamos a confundirnos, nos vamos a salir de su camino que Él quiere que nosotros caminemos, que es predicar el evangelio, ser luz, predicar el evangelio según Cristo. Y dos, ¿cuál es el problema de una iglesia ligera, una iglesia de hombres? No te lleva a cumplir el propósito de Dios para tu vida y tu iglesia donde congregas. No te llega a cumplir. Yo durante muchos años estuve engañado, yo durante muchos años estuve confundido, frustrado porque decía, Señor, yo quiero cumplir tus propósitos, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son? No tenía claro ni siquiera mi llamado. Y le doy gracias a Dios, porque Él mostró su gracia y su gloria y me hizo ver dónde estaba. Y decidí, quiero una iglesia sana, una iglesia que se predique el evangelio, no una iglesia según hombres. Y pues estoy aquí. Y te animo a que busques más de Dios. Te animo a que busques la palabra de Dios, que creas en Él. Yo he hablado quizás de Éxodo, es muy fuerte, es muy duro,
Pero Dios muestra su misericordia también. Él se arrepintió, como dice. Él mostró misericordia. Y nada, te animo a que busques de Dios. Dios es lleno de gracia y lleno de misericordia. Amén. Amén. Te doy gracias, Padre, por tu